En esta noche vamos a ver si podemos cubrir 4 puntos importantes. Quiero en esta noche, en primer lugar, analizar la edad de la Tierra desde el punto de vista científico y desde el punto de vista bíblico. Vamos a tratar de ver también en esta noche las 2 palabras que se usan en el Génesis capítulo 1, que son la palabra vara con B grande y asa, y las 2 se tradujeron en el castellano crear, pero con significados en el original hebreo absolutamente diferentes. Vamos a ver también en tercer lugar en esta noche las leyes de la termodinámica y la Biblia. Y en cuarto lugar, si nos alcanza el tiempo, la Trinidad en todo el universo. En el capítulo 1 del libro del Génesis, versículo 1, nos quedamos en el versículo 1 que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una cosa muy importante para todos los estudiantes y para todos los científicos y maestros que nos visitan. ¿Qué edad tiene la Tierra? ¿Cuántos años tiene el hombre o cómo se puede determinar la edad de la Tierra o la edad que el ser humano tiene sobre esta Tierra? Quiero decirles a ustedes, antes de comenzar adelante, que voy a usar una ilustración que nos ayudará a determinar realmente el método adecuado para investigar la edad de la Tierra. Vamos a ver en primer lugar, el teléfono, desconéctenlo por favor. Hagan de cuenta que una tarde llegas de tu escuela y entras a tu baño, a la tina, y encuentras que el agua está hirviendo y tienes una pregunta: ¿cuánto tiempo tiene el agua cayendo hirviendo en la tina del baño? Bueno, pues hay 3 respuestas. Número 1, el agua salió a 75 grados centígrados y se ha estado enfriando durante 1 hora. Número 2, el agua cayó en el baño a 50 grados centígrados y tiene solamente 10 minutos enfriándose. Y número 3, el agua solamente tiene 5 minutos en la tina de tu baño, porque tu mamá sabía que llegabas a las 5:30 y ella la preparó para que tú pudieras darte una buena ducha a tiempo. Bueno, ¿cuál de las 3 respuestas es la adecuada? ¿Cuál teoría es la verdadera? Escúchenme muy bien. Jamás podría ese muchacho investigar la temperatura, ni el tiempo que tiene la temperatura en la tina del baño, ni matemática ni científicamente. La única respuesta es que él tendría que preguntárselo a su mamá. Pues de la misma manera, no existe ningún método científico, y vamos a analizar los principales en esta noche, no existe ningún método científico, ni existe la manera tampoco, a través de las matemáticas, para determinar la temperatura y el tiempo que el planeta Tierra tiene a nuestro alrededor. Todo lo que surge alrededor de esto son hipótesis, teorías y especulaciones. Entonces, jamás podremos demostrar científicamente cuántos años tiene la Tierra, ni qué edad tiene el universo. Si nosotros queremos saber el tiempo del universo, tenemos que preguntárselo al que lo hizo. Vamos a ver en primer lugar los métodos que los científicos están usando actualmente para determinar las edades. Y entre ellos vamos a ver en primer lugar lo que se llama el método de la relatividad. Pero antes de esto quiero que ustedes estén conscientes de lo siguiente. La mayoría de los libros de geología exponen que la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.500 años. Perdón, 4.500 millones de años. El 90% de los libros de la geología nos dan la edad aproximada del sistema solar en 4.500 millones de años. Sin embargo, ¿de dónde sacaron esa cifra? ¿De dónde salen los libros de geología o de historia? Pues la época paleozoica fue y ponen exactamente hace 3.500 años, y sale la revista Duda, hace 8.000 años pasó un satélite, y la pregunta es esa: ¿de dónde sacaron las cifras? ¿Saben ustedes que se comprueba lo que el gran científico Torricelli, creador del barómetro, aseveró una vez? Cuando una mentira se predica durante 10 años, se acaba aceptando como una verdad. Tanto se repite la mentira, y tanto se repite que venimos del chango, y tanto se repite que tiene 10.000 años, o 4.000 o 5.000 la Tierra, que en todos los libros de texto históricos y geológicos se toma y se acepta como una verdad. Sin embargo, es la mentira y el fraude intelectual más grande que existe. En el año 1850, ¿dónde comenzó toda la mentira? En el año 1850, había un alemán científico llamado Herbert von Helmholtz,
que propuso lo siguiente. Él dijo, la energía que produce el Sol procede de una contracción gravitacional muy lenta. En otras palabras, el Sol se está encogiendo bajo su propio peso. La teoría o la fórmula que Hermann von Helmholtz tiró a la mesa de los científicos fue la siguiente. Escuchen el cálculo de este científico. Él dijo, la luminosidad presente del Sol es de 4 por 10 a la 33ª potencia ergios sobre segundo, o unos 10 a la 41ª potencia ergios sobre año. La contracción del Sol lo puede haber mantenido brillando al ritmo presente por un periodo del orden de los 100 millones de años. Entonces todos los científicos dijeron, bueno, pues si es el mero nerd de nuestra época, y él dice que así es, pues así es, no más, y lo apuntaron en el libro. Después de este hombre surgió un señor llamado Lord Kelvin. Kelvin también calculó la edad del Sol sobre la misma hipótesis de Hermann von Helmholtz. Pero en la época en que estas teorías comenzaban por primera vez en el mundo científico, geológico y arqueológico, a comenzar a invadir las universidades de la ciencia en el mundo, surgieron también otros científicos llamados, principalmente entre ellos, Carlos Darwin. Darwin comenzó a hipotetizar, comenzó a especular y dijo, bueno, yo pienso a lo mejor que hay una evolución. Él nunca creyó tampoco en su propio libro o El origen de las especies, jamás él dice yo creo en esto, siempre dice puede que, a lo mejor, pero todo el lenguaje del origen de las especies es un lenguaje especulativo. Ahora bien, cuando Carlos Darwin vota y pone en la mesa científica que nosotros venimos del mono, escuchen esto, los demás científicos que estaban apoyando a Hermann von Helmholtz y a Lord Kelvin necesitaban una teoría como la de Darwin para apoyar la evolución, porque la teoría de la evolución necesita millones de años para ser probada. Nunca se puede continuar creyendo en la evolución cuando se demuestra que el sistema solar no es tan antiguo como los científicos creen. Pero un evolucionista, que tú le digas la galaxia o nuestro sistema solar tiene solamente 1.000 millones de años, no es posible, porque en los últimos mil millones de años no ha habido ninguna evolución genética, ni tampoco mutaciones. Entonces ellos dicen, es que tomó miles de años, y para poder sostener la evolución necesitan creer en que el universo es realmente muy viejo. Ahora muy bien, para que la teoría de la evolución pudiera ser sostenida, los geólogos tenían que decir que el universo tenía millones de años. Muy bien, vamos a ver ahora a transportarnos del siglo pasado al siglo XX, y después ya viene Alejandro Fleming, el científico inglés que descubrió la penicilina, viene el doctor Oppenheimer, viene Alberto Einstein, que comienza a demostrar a través de su famosa ecuación que realmente todo lo que quiere es relativo, y el mismo Einstein jamás pensó en sus propias ecuaciones matemáticas que el universo tuviera la edad que los Lord Kelvin y que Darwin proponían en la mesa de la geología. La radioactividad es el primer método científico que existe. Y es el método más antiguo, o por lo menos el que los geólogos emplean para tratar de descubrir cuántos años tiene la Tierra. ¿En qué consiste el método de la radioactividad? La radioactividad fue descubierta en 1896 y los geólogos comenzaron, en cuanto la descubrieron, a calcular rápidamente la edad de la Tierra. La radioactividad indicaba que la Tierra tenía miles de millones de años de antigüedad, pero que si la Tierra era tan vieja, también lo era el Sol. Eso les presentó un problema muy grave a los científicos, pues necesitaban los científicos que creían que la radioactividad realmente daba una fecha antiguísima, necesitaban algún tipo de fuente de energía que les permitiera al Sol alumbrar constantemente durante 4.500 millones de años, y entonces propusieron lo que se conoce ahora como la fusión del nitrógeno. ¿Saben ustedes que la fusión del nitrógeno es el mismo proceso que ocurre en las bombas de hidrógeno? Y era lo que producía la energía solar, de acuerdo a los científicos que creen que la edad de la Tierra es de miles de millones de años. Desde entonces, vas a la universidad y en cualquier área que tú entres científica, en cualquier universidad, se sigue enseñando que el Sol es una gigantesca bomba de hidrógeno.
En segundo lugar, tenemos otro método muy famoso que se llama el uranio. Hay dos tipos de uranio llamados isótopos. Voy a usar lenguaje científico, pero no hay lenguaje más sencillo, pero los que conocen pues van a tratar de oír el cassette después y llevárselo a tu maestro de química mañana inmediatamente. Hay dos tipos de uranio que se llaman isótopos, el uranio 235 y el uranio 238. El uranio 235 se convierte en plomo 207, mientras que el uranio 238 se convierte en plomo 206. Escucha, el método plomo-plomo de revelación de la edad se basa en la razón de plomo 207 a plomo 206. Por ejemplo, la mitad del uranio 238 se demora 4.500 millones de años para cambiar a plomo 206. Si se encuentra, por ejemplo, una roca que tiene 50% de uranio 238, o sea la mitad, y 50% de plomo 206, se podría decir la edad solo si se supone que todo el plomo era uranio originalmente y se calcularía en 4.500 millones de años. Escuchen ustedes la aberración intelectual de este método. Si nosotros hubiéramos fabricado una piedra, una roca, la semana pasada mezclando porciones iguales de plomo 206 y de uranio 238, la roca tendría una semana de edad y no 4.500 millones de años. De la misma manera, si no se sabe la constitución original de la roca, no hay manera de saber su edad. Y el único que puede saber la edad de las rocas es aquel que las creó. Tenemos en tercer lugar el potasio-argón. Este método se basa en la transformación de un cierto tipo de isótopo del potasio hasta convertirse en argón. Fíjense ustedes, para que un científico agarre una roca y le aplique el método potasio-argón, el científico tiene que hacer lo siguiente. En primer lugar, debe saber cuánto argón y potasio contiene la roca ahorita en el tiempo presente. En segundo lugar, cuánto argón tenía cuando se formó originalmente y la rapidez del cambio del potasio al argón. El argón es un gas inerte. Y una vez más, la dificultad está en la determinación del contenido inicial de la roca. Les voy a mostrar algunos ejemplos de las proposiciones científicas usando el potasio-argón. Escuchen esto. Hubo un volcán llamado el Ka-Pu-Le-Hu en Hawái entre el año 1800 y 1801 y dio a través del método del potasio-argón edades entre los 1.000 y 2.400 millones de años de edad. Pero este mismo manto de lava, cuando se calculó con helio, dio edades entre 140 y 670 millones de años. Fíjense ustedes, el potasio-argón dio más de 5.000 años, el método del helio dio 600 o 500 años. ¿Cuál de los dos métodos es el original? Los que están por el potasio-argón apoyan uno, los que están por el helio apoyan el otro, pero ninguno de los dos métodos es científico, porque para que sea científico tiene que haber reproductibilidad. Tenemos el carbono 14, que es el más famoso de todos. ¿Qué es el carbono 14? Bueno, el carbono 14 se produce en la estratosfera, cuando un átomo de hidrógeno 14 es bombardeado por un rayo cósmico. Entonces tenemos aquí el nitrógeno 14 en un átomo, un rayo cósmico lo bombardea y entonces se convierte el nitrógeno 14 en carbono 14 por el bombardeo de los rayos cósmicos. Esto cambia el nitrógeno en carbono 14 y entonces este gas se dispersa por toda la atmósfera y las plantas lo absorben y los animales a través de lo que se llama la fotosíntesis. Cuando un animal come plantas, por ejemplo, parte del carbono 14 se le incorpora a su organismo. Y el animal carnívoro que se come al animal anterior también recibe el carbono 14 en su cuerpo. La teoría sigue este proceso, entonces llegan los científicos, agarran un león y lo comienzan a examinar, y el método del carbono 14 es investigar cuánto carbono 14 tiene la planta o tiene el animal. No se encuentra en las rocas, porque repito, el carbono 14 tiene que ser obtenido por medio de la fotosíntesis o de la asimilación a través de comerse las plantas por medio de los animales. Por ejemplo, en la Universidad de Yale se calculó la edad de un asta de un antílope con carbono 14 en 3 ocasiones. Y en las 3 ocasiones, fíjense las edades que dio el carbono 14. En la primera dio 5.000 años, en la segunda 9.310 y en la tercera 12.320 años. Cuando se aplicó el método del carbono 14 a un mastodonte
indicó que había estado muriendo de afuera hacia adentro durante un periodo de 750 años. Ahora escuchen la barbaridad. El carbono 14 implicó que los colmillos externos del mastodonte tenían 8.000 años después de su muerte. O sea, el carbono 14 aplicado en el colmillo del mastodonte indicaba una edad de 8.000 años. Pero el interior del colmillo, o el contenido del carbono 14 en el interior del colmillo, daba una edad de 700 años. Pobre mastodonte, qué agonía tuvo al morir. Damas y caballeros, la ciencia como tal no puede predecir, ni resumir, ni explicar los orígenes, ni de las rocas, ni de las plantas, ni del ser humano, ni de las estrellas, ni de la luna, ni de la tierra, porque no sería ciencia, sería una religión o una filosofía. Lo creen por fe. Vino un estudiante y me dice, oye Armando, ¿qué edad dice la Tierra, la Biblia que dice la Tierra? Le dije, mira, hay una cosa muy importante, la Biblia no nos dice el tiempo del universo, porque entre la creación original y la colocación del hombre, pudieron haber pasado cientos de millones de años. Así que si tuvo 5 millones de años, no hay contradicción entre la ciencia y la Biblia. Pero la Biblia sí afirma que el hombre no tiene más de 6.000 años de historia. Ahora, hay dos cosas importantes. ¿A quién le vas a creer? Pues mira, yo no soy cristiano y no soy ateo, ¿verdad? Y dice, pues se necesita tener la misma fe para creerle a Lord Kelvin que creerle a Cristo, excepto que Cristo se levantó de los muertos. Cambió el mundo, nos dejó la Biblia y las evidencias científicas. Tengo más aportaciones científicas para creer la Biblia que para creer los libros de geología. Agarra un libro de geología del siglo pasado y agarra otro 25 años después, agarra otro 30 años después, agarra solamente en este siglo libros de geología con un intervalo de 30, 40 años entre libro y libro y todos dicen cosas diferentes. Y agarro este libro que fue escrito hace más de 4.000 años por más de 40 autores y veo que los 66 libros hablan de lo mismo. Veo que antes de Galileo, Isaías predijo que la tierra era redonda. Antes que Torricelli descubriera el peso del aire, veo que Job ya había hablado que el aire tenía peso. Antes que se descubriera la condensación de las nubes, encuentro en la Biblia aportaciones científicas que solamente el Dios que nos crió lo pudo haber escrito. Se necesita más fe para creer que venimos del chango que para creer que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Vean ustedes cómo comenzamos a entrar a razonar y a seguir una línea de lógica elemental que destruye cualquier hipótesis y filosofía humana. Pero ahí están los estudiantes, llegan los cristianos, ¡ay! Comienzan a reírse, ¡ah, ¿por qué tú eres cristiano? Y los estudiantes, sí, y tú eres los que creen que Adán y Eva, contéstale sí. Y dile con la autoridad de la palabra, y muéstrale que hay más evidencias científicas en el Génesis, que es lo que venimos de una sola célula. Ahora nosotros también tenemos, entonces, que no se puede decir científicamente lo que ocurrió hace millones de años y que todo son especulaciones. Vamos al versículo 1 del Génesis y nosotros encontramos que la Biblia dice, en el principio Dios, antes que cualquier cosa, Dios, no el hombre, Dios, porque el humanismo, no estoy hablando del humanitarismo, estoy hablando de la filosofía humanista que ensalza al hombre como Dios. Para el humanismo o para el filósofo humanista, el hombre es lo máximo. Todo comienza en el hombre y todo acaba en el hombre. El hombre es el Dios del universo, pero en la Biblia es lo contrario. En el principio, Dios, no el hombre. En el principio, Dios, no Lenin, ni Darwin, ni Kelvin, ni Immanuel Kant, ni Bertrand Russell, ni Jean-Paul Sartre. En el principio, Dios. No los filósofos del siglo XX. Vamos a ver nosotros que la palabra de Dios ocurre en el capítulo 1 32 veces. La palabra o la frase Dios creó ocurre 4 veces. La frase Dios dijo ocurre 8 veces. Y la palabra Dios vio ocurre 7 veces. Quiero que ustedes vean
que en la Biblia los números tienen un valor intrínseco absolutamente profundo y absolutamente demostrable. No estoy hablando de la Cabala, de esa ciencia o pseudociencia que pertenece a las ciencias ocultas, de la numerología en la Cabala. En la Biblia el número perfecto es el 7. El número de Dios es el 3. El número del hombre es el 6. Y el número de compleción es el número 12. El número 1 es el símbolo de la unidad. Pero cuando nosotros vemos los números o 12 apóstoles y encontramos 12 tribus de Israel y encontramos 6 días el hombre, ¿por qué el número 6 del hombre? Porque el sexto día lo hizo y entre el 6 y el séptimo hay solamente uno y nosotros estamos a un paso del número 7, que es la perfección. Cuando Él venga seremos como Él es. Y si triplicamos la Trinidad humana nos da el 6, 6, 6, que nos habla de la trilogía o de la Trinidad satánica. El que tenga sabiduría, que entienda. Vean ustedes el número 7 en el capítulo 1 del Génesis. La palabra bueno aparece 7 veces en los versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 32. La palabra hizo aparece 7 veces en el versículo 7, 16, 25, 26, 31, en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. La palabra cielo aparece 7 veces en los versículos 1, 8, 9, 14, 15, 17 y 20. Antes de entrar a la creación, yo tengo que hablarles a ustedes de las leyes de la termodinámica. Cuando fui a la Universidad de Pachuca y estaba con el ingeniero director de la Universidad de Pachuca, me dijo: señor Aldunsi, la conferencia que usted va a dar me fascina. Se titulaba Creación o Evolución. Acabé la conferencia en la Universidad de Pachuca y no hubo ningún maestro, no hubo ningún estudiante, no hubo ningún científico presente que pudiera rebatir lo que les había yo dicho. Me lleva a la dirección el director de la escuela con otros hermanos que nos acompañaban de Villanueva para México y me dice: ¿sabe lo que más me fascinó de todo? Que yo soy ingeniero industrial y mi fuerte está en las leyes de la termodinámica. Y usted acaba de decirles a los estudiantes que las leyes de la termodinámica refutan la evolución. Y eso nunca lo había pensado. ¿Qué son las leyes de la termodinámica? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, las leyes de la termodinámica, o la palabra termodinámica, tiene dos raíces: termos, calor, dinamos, poder o fuerza. La palabra termodinámica literalmente significa poder calorífico. Y es la ciencia que trata de la conversión de calor y otras formas de energía en trabajo. Escuchen esto: en esta noche y en ninguna parte del mundo no puede haber ningún científico que no acepte las leyes de la termodinámica, porque las leyes de la termodinámica son la base de toda la ciencia. Si las leyes de la termodinámica se quitan, no hay nada científico. Escucha lo siguiente: la primera y la segunda ley de la termodinámica se pueden llamar la primera y la segunda ley de la ciencia. Tan importantes son que se pueden llamar la primera ley de la ciencia y la segunda ley de la ciencia. Ahora vamos a ver que todos los procesos del universo, absolutamente todos, proceden y hacen obedecer a estas dos leyes. La primera ley de la termodinámica se llama la ley de la conservación de la energía. Y esta ley afirma que aunque la energía puede ser cambiada de forma, nunca es creada ni destruida. Toma nota, por favor. Esto implica claramente que la creación fue un suceso del pasado y que ya no continúa. La primera ley de la termodinámica afirma y comprueba Génesis 1:1. ¿Qué dice la evolución? Bueno, la evolución dice lo contrario. Y lo crees, y tu maestro dice que es científico. Y las leyes de la termodinámica hacen pedazo la evolución. Porque la evolución nos está diciendo que todo no está degenerándose, todo está hacia arriba. Y la energía nos dice que se está deteriorando. Y la evolución nos dice que se está mejorando. ¿Es científica la evolución? Es anticientífica. El refrigerador que tienes en tu casa demuestra
que las cosas no mejoran, se tienen que conservar porque todo tiende al deterioro y al desorden. Ahora, la segunda ley de la termodinámica declara que todos los sistemas físicos, si se dejan a sí mismos, fíjense nada más que cosa tan tremenda, cualquier sistema físico, si se deja a sí mismo, tiende al desorden, nunca al orden. Por eso siempre he afirmado yo, ¿no? Creer que venimos de una sola célula, de un chango, es las mismas probabilidades de creer que de la explosión de un Volkswagen se hizo un Cadillac. No existe ningún proceso físico que nos pueda demostrar, porque todo es al revés, es del orden al desorden, nunca del desorden al orden. Imagínate un diccionario que le saques todas las páginas a la luz y las avientes así por miles de millones de años, y después de 25.000 años elevados a la cuarta potencia aparecieran de la A a la Z, pues ni siquiera a la máxima potencia se podía calcular las probabilidades de que el diccionario de la luz se pusiera en orden. Ahora, así también las máquinas, de acuerdo a las leyes de la termodinámica, se gastan, los procesos se desorganizan y los organismos envejecen y mueren. Estas dos leyes, la primera y la segunda ley de las termodinámicas, son absolutamente básicas a todas las disciplinas de la ciencia moderna. Les vuelvo a repetir, estas dos leyes son básicas, elementales e imprescindibles en todas las disciplinas de la ciencia moderna, comprobadas por millares de experimentos, desde el nivel nuclear hasta el astronómico, no conocen excepciones e indican claramente que nada en el universo es creado ahora y que la creación original se está desgastando. Génesis 1:1. Edúquense. Ahora muy bien, si nosotros entonces, ya vemos que hay 97 métodos científicos, y examinamos el helio, el potasio argón, el carbono 14, la reactividad, y de los 97 métodos científicos, el más acercado, el carbono 14, el uranio y el plomo, se han acercado y han fallado por más de 5.000 años. Si nosotros hemos de saber nuestros orígenes, tenemos que entender, hermanos, que Dios nos los reveló en su santa palabra. Si el hombre quiere saber quién soy, de dónde vengo y a dónde me dirijo, tengo que preguntárselo al Creador del universo, al Dios de la Biblia. Y no hay ninguna otra fuente válida, ni la revista Muy Interesante, ni la revista Duda, ni la revista, ni el programa ¿Qué nos pasa? No hay nada que nos pueda decir. Todo es especulativo, filosófico, hipotético. Un científico dijo esto, otro lo asume ahora, pero no hay nada científico. Lo más trágico es ir aquí en México, al Museo de Antropología y Historia, enfrente del Auditorio Nacional, y entrar con tu hijo, y lo primero que entras y ves en el Museo de Antropología e Historia aquí en México es, y en primer lugar, cómo se hizo el hombre, y te ponen una sola célula, y ves todo el proceso, los invertebrados, los anfibios, y ponen al hombre hasta el final, y lo plasman en la pared como si realmente estuviera probado. El Petecantropus erectus, y el hombre de Cromañón, y el hombre de Colorado, y el hombre de Pekín, todos son fraudes intelectuales, ninguno es científico. Porque si fuera científico, ya no sería teoría de la evolución, sería un hecho científico comprobado. Y en primer lugar, para que se compruebe la evolución, se necesitan encontrar no un eslabón, miles de eslabones, millones de ellos. Y no encuentran al eslabón perdido. ¿Saben ustedes por qué no lo encuentran? Pues porque está perdido. En el capítulo 2 del Génesis, nosotros encontramos la comprobación de la primera y la segunda ley de la termodinámica, porque en el Génesis nosotros descubrimos que hay pasajes que prueban a la luz de la ciencia del siglo XX. No es la Biblia, es un libro, un cuento de hadas. Hay más ciencia en la Biblia que en Robin Hood, que en Batman y que Darwin y que en cualquier filosofía que me puedas presentar. Hay más ciencia en este libro que en cualquier otro del universo. Vamos a ver algunos pasajes que nos prueban que la creación original quedó acabada al final de los 6 días y que Dios no volvió a crear nada. Las cosas que aparecen y son transformadas es cuando la Biblia usa la palabra
Asa, que significa no crear de la nada, sino moldear del material que ya existe. Y esto es lo que hacen los escultores, los pintores y los artistas. Cuando un escultor hace una obra, él no puede decir yo la crié, porque criar, y si está usando el original hebreo, está diciendo que de la nada formó la arcilla, la piedra y la juntó. Más bien él la moldeó, le dio forma, porque el original y las piedras las hizo Dios. Cuando un artista pinta un cuadro grandísimo, no puede decir es mi creación, porque etimológicamente está usando un término equivocado. Él está diseñando, o está pintando, o le está dando forma a los colores que ya existían. ¿Me entienden? Aquí está la diferencia entre la creación bíblica, que fue de la nada, así sin partículas atómicas, ni gérmenes, ni átomos, de la nada. Dios formó los cielos y la tierra. En Génesis 2, del 1 al 3, dice la Biblia, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Otra vez, y acabó Dios. Ya desde aquí en adelante jamás Dios vuelve a crear nada. Ya lo que está creado, está creado. Acabó Dios todo en el día séptimo, la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó otra vez de toda la obra que había hecho. ¿En dónde? En la creación. Vean Éxodo capítulo 20. La Biblia prueba las leyes de la termodinámica. Nada se crea ni se destruye. La creación tuvo un tiempo y no ha vuelto a repetirse este proceso. Génesis 20:11, Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora vamos al libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos del 3 en adelante. Hebreos 4 del 3 en adelante. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban, ¿qué dice? Por favor, ayúdenme. No leí bien. Todas las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, pero el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios creó los cielos y la tierra, y ahí se usó la palabra, Génesis 1:1, creó vara, con B de burro, vara, y la palabra vara tiene las siguientes implicaciones. Qué importante era esto, antes de poder continuar explicando que la creación de Dios comprueba la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo creó Dios el universo? ¿Podría alguien imaginarse en esta noche, quiero una silla y hacer así, ¡pum!, y que aparezca de la nada, sin partículas atómicas, sin espectro electromagnético, sin ondas gravitacionales, ni ondas nucleares, ni ondas de fuerza, ni de sonido, ni de luz, de nada crear algo? No se puede más que a través de un truco. No sé cuántos de ustedes han ido al circo que está muy ahorita de moda en México, se llama el circo Tijani. Este circo que está ahí en el Hotel de México, el dueño de este circo, o Tujani o Tijani como se llame, es un húngaro, y esta persona es íntima amiga de David Copperfield. David Copperfield es un mago que se está poniendo de moda en Estados Unidos con una fuerza tremenda, como Uri Geller. Se hizo famoso porque desapareció la Estatua de la Libertad. Muy bien, hoy en la mañana que estaba yo meditando en los ilusionistas como Houdini, como el húngaro del Tijani, que tiene números muy buenos, no he ido, pero me los han contado que está fantástico este hombre, ¿verdad? Y no tengo ninguna duda que tenga relaciones de poderes psíquicos.
y el famoso Copperfield, comencé yo a pensar, Dios mío, el anticristo cuando venga hará que llueva fuego del cielo, el falso profeta va a hacer una estatua y le va a dar vida y todo el mundo se va a maravillar y van a ensalzar y estos poderes psíquicos van a ir en aumento, pero Señor, realmente el dueño del circo Tiffany y el dueño del circo Houdini y todos ellos realmente estaban creando de la nada o eran ilusionistas. Pues cayó en mis manos, gracias a Dios, el último número de la revista, muy interesante. El último número es un avión, creo que salió ayer o antier. Y aquí está explicado precisamente cómo se hacen los trucos de los ilusionistas. Y acaban de descubrir una energía calorífica a través del rayo láser que pueden, a través de luces, por ejemplo, te pintan una cara y comienzan a aventar cierta luz que hace que la cara muestre, tú viéndola desde este ángulo, que tenga realmente vida. Y no es vida, son los rayos láser y el acomodo de las luces en la cara para que tú te des cuenta que se está moviendo y que tiene vida, está creando una ilusión. Y tú le estarías viendo y jurarías, ahí está un duende, ahí está un ovni, ahí está Santa Gertrudis que acaba de resucitar. Ustedes no se imaginan la cantidad de fraudes que existen en las famosas apariciones de los ovnis. Y en estos ovnis se ha demostrado que no solamente son manifestaciones psíquicas satánicas, sino que también la artesanía tecnológica de los rusos y de los americanos es tan increíble que a través de los rayos pueden hacer aparecer, que aparezca un bombardeo o que aparezca una nave totalmente y es dibujada por rayos láser en el espacio y la nave no existe más que a través de la ilusión. Fíjense a dónde hemos llegado. Ahora, la diferencia, repito, entre los artistas, escultores y pintores y Dios al crear radica en que todos nosotros usamos para crear o pintar o esculpir cosas que ya existían. Pero Dios no tenía nada cuando comenzó el universo. Ni partículas de materia, ni masa, nada. Vean el Salmo, por ejemplo, 33. Salmo 33, versículos 6 y versículos 9. 33, 6. Y yo pienso, veras hermanos, que ahorita comiencen a orar en tu corazón, ora en tu alma, ora en tu espíritu, porque vamos a llegar a una conclusión que puede transformar tu vida cristiana. Se los aseguro. Salmo 33, versículo 6. Por la tecnología de Jehová, dice. Por los rayos láser de Jehová. Por el poder de la guerra de las galaxias. He-Man, dice, por la palabra de Jehová, por la palabra, Dios dijo, que sea la luz, dijo, habló, y había en las palabras de Jehová, del Dios de la Biblia, cuando Él abrió la boca, el poder que salió de la boca de Dios, el poder que emanaron sus labios, llevaban un poder creativo. Y de las palabras que Él pronunció, dijo, que sea la luz, y las palabras formaron la luz. Que sea la tierra, y las palabras de Dios formaron la tierra. Cuando Dios habla, hay poder. Y Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Lázaro, levántate. Abrió la boca Jesús. Lázaro, ¿quién me estará hablando? No hay. La palabra de Jesús viajó en el espacio y en el tiempo, el cuerpo de Lázaro estaba acostado, pero Lázaro tenía 3 días, significando que su alma y su espíritu no estaban en él, ya se habían separado de él. Y entonces las palabras de Jesús, cuando dijo Lázaro, no dijo Jorge, ni Pancracio, ni Chencho, dijo Lázaro. Fíjense ustedes que si Cristo no hubiera dicho Lázaro, todos los panteones se hubieran abierto. Que tenga oídos, oiga. Pero Él dijo nada más el nombre de una persona. Y dijo, mis ovejas conocen mi voz. Lázaro, cuando estaba vivo, ya reconocía la voz del pastor. Y por eso cuando estuvo muerto, la volvió a reconocer.
Porque su espíritu estaba hecho a la imagen del Hijo de Dios. Y si en esta vida tú no sabes ni reconoces la voz de Cristo, mucho menos la reconocerás cuando estés muerto. Porque cuando Él venga dice, y de verdad les digo, que muchos oirán literalmente la voz del Hijo del Hombre. Y los que la oigan, no dice los que la sientan, ni los que la vean, ni los que hablan en lenguas, los que la oigan, se levantarán de sus tumbas y vivirán eternamente. Porque la palabra de Dios lleva en sí el poder de la vida. Y cuando yo vengo y abro este libro, me estoy enfrentando al poder de crear. Cuando yo leo la Biblia, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartara de sus caminos, y en mi espíritu yo estoy leyendo, yo no siento que estoy siendo creado o renovado dentro de mí, pero las palabras de la Biblia son espíritu y son vida, y están penetrando en mi alma, y están produciendo algo que yo no me doy cuenta dentro de mí, que estoy siendo cambiado, renovado internamente, mis pensamientos han sido lavados, mi maldad está siendo purificada. Hay poder en este libro, porque es el poder con el cual Dios creó los cielos y la tierra. Por eso Dios le dijo a Josué, medita día y noche en este libro de la ley. Levántate, Josué, y abre este libro, de rodillas, ponlo en tu almohada así, y comienza: el Espíritu del Jehová el Señor está sobre mí. Y después de que leas, medita: el Espíritu de Jehová sobre mí, Padre, gracias porque tu Espíritu está sobre mí. Comienza a pensar y a meditar en lo que está escrito, y en esta meditación comenzarás a encontrar un cambio de vida, y yo te prometo, Josué, que todo lo que hagas te saldrá bien. Pero los cristianos no han entendido el primer principio para que Dios bendiga mi familia, mi negocio, mi entrada y mi salida. El secreto está en meditar en este libro día y noche. Ahorita las iglesias están llenas de personas que se levantan y Jehová en este momento me está diciendo, hermano, bla, 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 y dice Jeremías, se levantan profetas y yo no los envié, corrían y yo no les dije que corrieran, profetizan palabra de mentira, pero yo no los envié. Y tenemos miles de hombres que están diciéndonos, traigo un mensaje de Dios y es el don de profecía. Escúchenme muy bien, la Biblia está completa. Nadie puede decir, en este momento estoy hablando en el nombre del Señor, porque no es posesión ni éxtasis. Párate con la Biblia enfrente y diles, así dice el Señor, y la Biblia delante de ti. Falsos profetas, mentirosos, visión mentirosa han visto y vanidad. Vemos nosotros también en el versículo 9 en el Salmo 33, que dice lo mismo. Oh, si los cristianos comprendieran que todo está en la palabra, no en las lenguas ni en la profecía, está en la palabra. Aquí está todo. Son hombres de la palabra. Porque Él dijo, dice el versículo 9, y fue hecho. Así de sencillo. Él mandó y existió. Ahora vean el 148. Versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Ahora Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando yo entiendo esto, y cuando ustedes comprenden que desde el principio del Génesis se nos muestra que el poder está en las palabras que salieron de Dios, entiendo 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
¿Inútil para qué? ¿Qué necesito para crecer? ¿Qué necesito? Visiones, necesito milagros, necesito sanidades. La Biblia, dice la Biblia, es útil, Armando, la Biblia para enseñarte, redarguirte, corregirte, instruirte. Y en ella te hará un hombre perfecto, enteramente preparado. Mi palabra, no los milagros, ni las visiones, ni las lenguas, mi palabra. Ya sean maduros en su forma de vivir la vida cristiana. El poder está aquí, y mientras sigamos este libro y lo amemos y lo meditemos, no vamos a perder el camino. Jamás. Pero sigan a maestros falsos que los llevan de emoción en emoción y de milagro en milagro, y toda tu vida cristiana estará basada en milagros y no en lo que dice Dios. Y el justo por la fe vivirá, no por lo que vea, ni por lo que sienta, por lo que dice Dios en su palabra. Cuando el ataque satánico se dirigió contra Adán, ahí estaba Adán en el huerto del Edén y Eva, quiero acabar con esto. Y Satanás no se acercó a Eva y le dijo, te ofrezco un kilo de mota de la Golden de Acapulco. ¿Le dijo eso? No llegó el diablo, mira la botellita de Chiverní que te traigo aquí. ¿Así le llegó? Mira nomás estas, las bailarinas del Tiffany, mira, te las ofrezco todas. ¿Así le llegó? ¿Cuál fue el ataque satánico contra la primera pareja? Con que Dios ha dicho. El ataque del diablo, desde el principio de la creación, sabiendo el diablo que el poder se encontraba en lo que él había dicho, el ataque se dirigió a la veracidad de poner en duda si Dios había mentido o dicho la verdad. Y el ataque es el mismo. ¿De veras Dios creó los cielos y la tierra? ¿De veras solamente necesito esto? No necesito ni don ni nada. Es la pura vida lo que necesito. ¿De veras es esto? El ataque viene para ponernos nosotros en duda. Ahora, fíjense ustedes, si Eva hubiera en ese momento dicho, a ver un momentito, a ver, espérame tantito. Tú me dices que no moriré. Dios me dice que él morirá. Ahora, fíjense, si Eva hubiera dicho esto, aquí hay una contradicción. O sea, una dice que no muero, otra dice que sí muero. Ahí está la encrucijada. ¿A quién le creo? Y ellos le creyeron a Satanás. Y se nos presenta la misma encrucijada. ¿A quién le vas a creer? ¿A Darwin? ¿A Kelvin? ¿A Jean-Paul Sartre? ¿A los científicos? ¿A Bertrand Russell? ¿O vas a creer a aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan que descendió de la vida a los hombres, yo soy el buen pastor? Ante nosotros y ante todos los seres humanos se nos presenta. Y dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 10 al 12, y en esto sabemos que somos de la verdad, en que hemos creído que Él es el Hijo de Dios. El que cree en Él tiene el testimonio en sí mismo. Escuchen, el que no cree, fíjense lo que dice, a Dios ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Oremos. Señor, sabemos que cuando venimos a la verdad, no venimos a las verdades filosóficas de los gurús, de los pseudocientíficos que profesando ser sabios se han convertido en necios y que han llegado hasta la irracionalidad de negar tu existencia. Cuando venimos a tu palabra, sabemos que venimos a verdades absolutas. No venimos a especular, a filosofar, a hipotetizar. Venimos y sabemos que nos hemos acercado a la fuente única de la verdad. Porque en tu Hijo Jesucristo, en Él que fueron creados todas las cosas, en Él se encuentran, en Él, todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Dichosos aquellos quienes en su corazón en esta noche existes tú. Dichosos aquellos que han tenido la humildad suficiente, la humildad para haber reconocido que por medio de nosotros, ni de la ciencia,
ni de los gurús encontraríamos la verdad. No está en nosotros la verdad, no está en ninguna iglesia, no está en ninguna religión, no está en ninguna secta. La verdad se encuentra en la persona del Hijo de Dios. Por esto, el que le tiene a Él, tiene la vida. Y el que no le tiene a Él, aunque tenga secta, religión y conocimiento, está más muerto y solamente está en un mundo filosófico que le llevará más y más a la desorientación, a la pérdida de su identidad y al desconocimiento y razón y propósito de su existencia en este mundo. Pero al venir a ti, Padre, hemos descubierto que nuestras vidas han cobrado propósito. Oh Dios, aún hay tantas cosas que no entendemos y que tampoco podemos esperar entender por la limitación de nuestro entendimiento. Pero cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú tienes todos los días preparadas para aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el libro del Génesis, por las bases tan tremendas que nos das. Gracias por fortalecer a mis amigos los jóvenes, a mis hermanos jóvenes cristianos, que les falta de nuevo y coraje y valor y entrega y consagración, y que están descubriendo en estos estudios del Génesis que es más científica la Biblia que cualquier filosofía que les puedan presentar en la secundaria o en la preparatoria, y que ellos necesitan ser llenos de tu espíritu para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en sus corazones. Padre, bendice a mis hermanos jóvenes, levanta un ejército de jóvenes de estos estudios. Dales el conocimiento y el denuedo y el poder en su corazón de hablar de ti con valor y mostrarles a tantos ignorantes de lo que tú hiciste, que Jesús vive, que murió en una cruz y que en esta noche quiere ofrecer otra vez el perdón de pecados a través de su muerte y resurrección. Las personas que en este momento quisieran